Hola, bienvenidos y bienvenidas a Move Live, los webinars de Move, donde cada mes contamos con una persona experta que nos acompaña para hablar de los temas más relevantes en el ámbito de ESG. Para quien todavía no nos conozca, Move Moda en Movimiento es una iniciativa impulsada por Modaes, el diario líder en información económica del negocio de la moda. Y la misión de Move es acompañar al sector de la moda en su transformación hacia un modelo más sostenible, innovador y resiliente. Y lo estamos haciendo a través de la generación de contenido y también creando espacios donde los profesionales puedan compartir en torno a los avances en la gestión de la sostenibilidad. Yo soy Sonia Flotats, periodista especializada en ESG y moda y directora de Move. Desde el lanzamiento de la plataforma hemos ido organizando diferentes iniciativas para los patronos y partners, pero teníamos ganas de llevar este conocimiento más allá, haciendo accesible a cualquier persona interesada en el tema en profundizar en todo esto del ámbito del ESG. Y así nacen los Move Live, un espacio donde en 30 minutos personas expertas de distintos ámbitos como la legislación, la comunicación, la tecnología o el diseño, entre otros temas, comparten claves para ayudar al sector a avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo. El Move Live de hoy. Vamos a abordar un tema que debería estar en la agenda de todas las empresas del negocio de la moda, y es el ecodiseño. Hace un par de semanas se publicó el proyecto del Real Decreto que regulará la gestión del residuo textil. Y ya vimos que es más que probable que las ecotasas vayan vinculadas al comportamiento ambiental de cada prenda. A mejor comportamiento, menos tasas; a peor comportamiento, más tasas. También el reglamento de ecodiseño y concretamente el acto delegado que aplica al textil marcará unas reglas de juego que se deberán cumplir. ¿Cuáles son estas reglas de juego? ¿Cómo pueden empezar a trabajar con ellas las empresas y los departamentos de diseño y de compras en concreto? Para hablar de ello, hoy contamos con Julia Farriol Durán, responsable de proyectos de ecodiseño en Inedit, consultoría especializada en ecodiseño. Bienvenida, Julia. Gracias, Sonia. Gracias por estar aquí. Y nada, estamos con muchas ganas de escucharte. Antes de darte paso, sí que quiero recordar a todas las personas que nos seguís que tenéis un chat donde podéis dejarnos las preguntas que tengáis para Julia y al final dejaremos un espacio para que las responda en la medida de lo posible, con lo cual aprovechar que estamos en directo y preguntar, porque tener a una experta en ecodiseño pues no pasa cada día. Ahora sí, Julia, todo para ti. Gracias. Pues muchas gracias, Sonia. Agradecer la oportunidad de que pueda compartir mi visión sobre el ecodiseño y sobre por qué creo que vale la pena no esperar a aplicar este ecodiseño. Os cuento un poco sobre mí. Yo vengo de Inedit, una consultoría donde ya somos casi más de 40 personas trabajando para acompañar a las empresas a transicionar a modelos económicos que sean más circulares y descarbonizados. Tenemos ya 16 años de trayectoria, hacemos unos 100 proyectos al año y 500 clientes ya han confiado con nosotros. Como veis, también formamos parte de varios clústeres y esto lo hacemos porque creemos que en la colaboración entre empresas o en la interacción entre las empresas es donde hay este caldo de cultivo para generar el cambio por el que trabajamos, ¿no? Inedit se organiza en distintas áreas, algunas más técnicas, analíticas, otras más propositivas y estratégicas. Hoy os vengo a hablar de mi área, la de ecodiseño de productos y servicios, que como veréis tiene este carácter más propositivo y estratégico para las empresas. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? Pues el objetivo es poner en valor el ecodiseño como una herramienta que ayude a aumentar la propuesta de valor de las empresas del sector de la moda y alinearlas con este contexto climático y normativo que tenemos ya encima y que no va a hacer más que aumentar. Entonces, ¿qué es esto del ecodiseño? Pues la Agencia Europea de Medio Ambiente nos lo define como aquel diseño que considera todos los aspectos ambientales en las etapas de proceso de desarrollo de un producto, buscando que los productos que se generen tengan el menor impacto ambiental posible a lo largo de toda su cadena, de todo su ciclo de vida o cadena de valor. Y esto significa desde la extracción de materias primas hasta su fin de vida. La Agencia Europea del Medio Ambiente también nos habla de encontrar un equilibrio entre los requisitos económicos, que ellos definen como aquellos requisitos que eran tradicionales, ¿no?, del diseño. Yo aquí le añadiría también los requisitos funcionales y estéticos. Y a este grupo de requisitos tradicionales
nos habla de encontrar un equilibrio con los requisitos ecológicos. Al final lo que están diciendo es que los requisitos ecológicos se tienen que convertir en un criterio más para la toma de decisiones de ahora en adelante, ¿no? Hacia el futuro. Y entonces, la siguiente pregunta sería si es necesario el ecodiseño. Pues como sabréis, estamos en medio de una emergencia climática que está poniendo en peligro nuestro bienestar o hasta nuestra supervivencia en el planeta. Y esta emergencia climática está muy claramente relacionada con la escasez de recursos causada por nuestra forma de vivir, nuestra economía, que lo que requiere es esta extracción constante de recursos que nos estamos encontrando que generan el día a día de las empresas. Pues una escasez de recursos que genera un encarecimiento de estos recursos y una dificultad de encontrar estos recursos en distintas cadenas, ¿no? Y esto os lo digo yo, lo habréis visto en vuestro día a día y también nos lo analiza el World Economic Forum, que en este gráfico nos localiza todos los riesgos, principales amenazas para la economía mundial. Todos los que tienen el puntito verde son los que están relacionados con temas climáticos y, como veréis, pues están en el cuadrante de mayor severidad, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y ante este futuro, digamos, incierto y al menos un poco gris, la sociedad lo que hace es salir a la calle, manifestarse y pedir el cambio. Y desde su posición, los gobiernos también están empezando a regular y ejercer presión legislativa, como estaba comentando Sonia. Y es una presión legislativa que está en constante cambio y a veces un poco genera mucha incertidumbre, ¿no?, en las empresas, pero es una presión legislativa que está definitivamente sobre la mesa y que no se va a ir a ninguna parte. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la normativa más reciente. Como sabréis, el pasado julio de 2024 la Unión Europea aprobó este reglamento de ecodiseño, que, como sabréis también, es una normativa marco que se aplica a todo bien físico que se introduzca en el mercado europeo y que lo que hace es definir o delimitar cuáles van a ser los requisitos de ecodiseño que se van a poder regular de ahora en adelante. Y pone dos tipos de requisitos, unos de rendimiento, el rendimiento que tienen esos productos, como por ejemplo la durabilidad, la posibilidad de que se les haga un mantenimiento, una reparación, un recondicionamiento, la eficiencia energética, esto ya llevamos muchos años viéndolo en productos electrodomésticos. Pero por otro lado pone también estos requisitos de información que tienen que ver con el comportamiento del producto en base a todos estos requisitos de rendimiento, ¿no? Unos requisitos de información que informarán tanto al consumidor final como a las instalaciones de tratamiento de final de vida sobre cómo ese producto está cumpliendo o no o en qué medida está cumpliendo estos requisitos de rendimiento. El acto delegado, este reglamento de ecodiseño es una normativa marco, por lo que nos faltan estos actos delegados que irán viniendo en los próximos años, que definirán cuáles de estos requisitos afectan a cada grupo de productos. El acto delegado que afecta a los textiles y a las prendas de vestir se prevé que se apruebe en 2027 y se tendrán luego unos 18 meses que tendrán los Estados miembros para hacer la adopción de este acto delegado. Aquí es importante destacar que el calzado, aunque inicialmente tenía que estar incluido en este acto delegado, ha quedado postergado, aunque no ha quedado fuera de la mesa, digamos, porque sí que se han comprometido la Unión Europea a hacer este estudio antes del 2028 para acabar de decidir cómo se va a regular el ámbito del calzado. Otra medida muy interesante o muy destacable que introduce el reglamento de ecodiseño es la prohibición de la destrucción de productos no vendidos. A los primeros años de la implementación y afectando a todos los productos puestos al mercado, no solo los textiles, se impone esta obligación de información. Las empresas grandes a partir de 2026 van a tener que informar con datos de 2025 el número y peso de productos que se han destruido, la razón por los que se han destruido, por qué vía de gestión se han gestionado y establecer medidas de prevención.
En el caso específico de las prendas y complementos y calzado, aquí sí el calzado está incluido, se prohíbe directamente la destrucción de las prendas para las grandes empresas a partir de 2026 y para las medianas a partir de 2030. Las empresas pequeñas quedan excluidas de estas medidas. Como sabréis también, aún esto es más reciente, se aprobó el proyecto de Real Decreto de productos textiles, de calzado y la gestión de estos residuos, que introduce varios objetivos. El primero, objetivos de prevención, que son el 5% en peso de residuos de productos textiles para 2030 sobre aquellos residuos de productos textiles que se generaron en 2027 y para 2035 añadirle otro 5%, es decir, llegar al 10%. También establece objetivos de recogida separada, que los pone al 50% para 2030, y objetivos de preparación para la reutilización del 20% de estos 50% de los residuos que se habrán recogido de forma separada. También introduce la obligación a incorporar un espacio de venta de segunda mano en el caso de los establecimientos que tengan una superficie mayor a 400 metros cuadrados. Esto me parece destacable y además me parece también una oportunidad para incluir nuevos modelos de negocio que hasta ahora quizás no teníais incluidos en vuestro negocio. El proyecto de Real Decreto también realiza la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, que dentro de varios requisitos, el más destacable, digamos, que es que el productor de un producto va a ser responsable de financiar y organizar o solo financiar la recogida y gestión de tratamiento de los residuos textiles que pongan en el mercado. Y como veréis también en el proyecto de Real Decreto se reitera esta prohibición de destrucción de productos no vendidos. También habréis escuchado estos últimos días una ley que se aprobó recientemente en Francia, conocida como la ley anti-Shane, que lo que establece es un sistema de puntuación ecológica que analiza el impacto ambiental de los productos y define, según emisiones generadas, uso de materias primas y su reciclabilidad, define unas puntuaciones. Y para las empresas que reciban las puntuaciones más bajas se les va a gravar por prenda, por artículo, hasta 5 euros o hasta 10 en 2030 por la venta de ese producto, ¿no? Esto va a cambiar de forma potencialmente muy importante el mercado de la fast fashion, ¿no? O de la ultra fast fashion. También incluye esta ley la prohibición de la publicidad de estas marcas de moda y sanciones a los influencers que lo promocionen en Internet. Dos notas sobre lo que he comentado hasta ahora. Si queréis leer más sobre el proyecto de Real Decreto, podéis encontrar un paper que os ha preparado Sonia con Move. Y esta noticia sobre la ley francesa la podéis leer también en Modaes. Entonces, volviendo a la pregunta que había hecho inicialmente sobre si es necesario esto del ecodiseño, pues viendo la situación climática y el contexto normativo que os acabo de comentar, yo diría que sí, que es esencial. Y además, los estudios nos dicen que el diseño es capaz de reducir el 80% del impacto ambiental de un producto, que este 80% se define en la fase de diseño. Entonces, parece que el ecodiseño tenga que ser una de las herramientas clave para solucionar el problema que tenemos entre manos. Y el problema lo tenemos muy claramente identificado y es que dependemos del creciente uso de recursos en un planeta que no crece, un planeta que no nos puede dar más recursos cada año. Y la raíz de este problema está en una lógica de producción y consumo lineal, en la que extraemos una materia, la transformamos, la vendemos, la usamos y la descartamos perdiendo el valor, la energía y los recursos que hemos metido en ese producto para que tenga este valor, ¿no? Entonces, el reto también está muy claro y es que tenemos que maximizar el valor de los productos, componentes y materiales al tiempo que generamos este valor que comentaba para las personas, mientras minimizamos el consumo de recursos, emisiones y residuos que generamos para generar el menor impacto negativo en el ecosistema posible.
Entonces, la solución tiene que pasar por desvincular la generación de beneficios sociales del creciente consumo de recursos naturales. Y esto pasa o tiene que pasar por llegar a esta lógica de producción y consumo que sea más circular, donde encontremos estos circulitos que hemos dibujado aquí para, en vez de descartar el valor que hemos conseguido generar, llegar a reintroducirlo en la cadena de valor y al final en la economía durante más tiempo. Y como sabréis, escuchamos hablar sobre la economía circular o sobre la sostenibilidad de las empresas ya desde hace unos años, pero no estamos llegando a ver que esta transición sea real. Y aquí, de nuevo, recalcar la importancia que puede tener el papel del ecodiseño y el papel de una visión de ciclo de vida. Por eso, en este dibujito, situamos al ecodiseñador, la redondita naranja, al inicio de la cadena de valor y observando a toda la cadena de valor para poder anticiparse a los impactos que van generando los productos a lo largo de su vida útil y así poder, desde la fase del diseño, erradicar ese impacto. Todo esto suena muy bien en la teoría. Voy a intentar aterrizarlo un poco y lo haré explicándoos cómo pensamos los diseñadores, ¿no? A los diseñadores nos encanta hacernos preguntas. La mayoría de ellas o muchas de ellas las llamamos preguntas what if, que traducido sería ¿qué pasaría si? Para hoy he preparado esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si diseñásemos moda circular? ¿Cómo tendríamos que diseñarla? ¿Cómo serían esos productos? Pues nos tendríamos que ir haciendo otra vez, de nuevo, más preguntas a lo largo de cada una de las fases de la cadena de valor. En la primera fase, en la de extracción de materias primas y producción de energía, nos preguntaremos si podemos elegir materiales más durables o si podemos evitar compuestos tóxicos, que sabemos que a lo largo de la vida útil de un producto, el compuesto tóxico nos va a ir generando problemas y especialmente en el punto del reciclaje, igual nos puede llegar a imposibilitar el reciclaje de ese producto. Nos preguntaremos también si podemos elegir materiales renovables que se hayan cultivado respetuosamente, es decir, materiales que la tierra nos pueda renovar y que mientras los cultivamos no dañemos a esa tierra que nos está renovando el material. También nos preguntaremos si podemos elegir materiales reciclados y reciclables, con el objetivo de mantener ese ciclo del reciclaje con vida, con demanda, de forma que lleguemos a procesos de reciclaje mucho más eficientes de los que tenemos en la actualidad. Esto era la teoría, bajamos aún más a la práctica y os comparto un ejemplo de un proyecto que realizamos desde Inedit con Bobo Xoses, en el que se desarrolló la logística inversa necesaria para recuperar piezas pre- y postconsumo de Bobo Xoses, con la que luego se lanzó una nueva colección que incorporaba algunas partes de tejido reciclado. Otro ejemplo, en la fase de los materiales, sería Organic Cotton Colors. Ellos producen un tejido sin tintar, que es 100% algodón orgánico, que está naturalmente colorido desde la semilla. ¿Qué significa esto? Pues que han recuperado especias de algodón que son naturalmente, ya tienen ese color, y con eso, generando el tejido, se ahorran toda la fase de teñido del tejido. Si pasamos a la fase de fabricación de materiales, componentes y productos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos producir localmente. ¿Por qué? Porque podremos mantener y tener cerca el conocimiento y la infraestructura para producir esos productos, pero también para saber repararlos, para saber mantenerlos, para saber transformarlos. Nos preguntaremos también si podemos diseñar para la durabilidad, la reparabilidad y la reciclabilidad. O nos preguntaremos también si podemos diseñar productos modulares. Y aquí os traigo el ejemplo de Roku de camper, unos zapatos de camper que son modulares. Están hechos de 6 piezas que se pueden montar y desmontar sin dañar ninguno de los componentes. A esto le llamamos desmontaje no destructivo. Y lo que nos permite es, 1, personalizar el zapato. 2, si se estropea uno de los componentes, poder reparar solo ese componente o sustituir solo este componente en vez de sustituir el zapato entero.
Y también nos permite, seguramente, mejorar la reciclabilidad de ese zapato, porque cada uno de los componentes por sí solos seguramente serán más fácilmente reciclables, porque la complejidad de cada uno de esos componentes se reduce enormemente, ¿no? La suela seguramente es, si no monomaterial, tiene una combinación de materiales más fácilmente reciclable que si quisiéramos reciclar el zapato entero. En la fase de venta y prestación de servicios nos preguntaremos si podemos comercializar productos refurbished. Esto lo he llamado así y a lo que me refiero es lo que han hecho ya algunas marcas en el ámbito de la moda, que es colaborar con un artista que nos pueda dar un valor añadido a unos productos que por lo que sea no se han vendido o hemos recuperado y están estropeados en algunos puntos, y así transformando esos productos volverlos a poner a la venta y en circulación en la economía, ¿no? También nos preguntaremos si podemos ofrecer información sobre el potencial de reutilización de un producto. Muchas marcas de ropa, sobre todo de ropa deportiva, ya están teniendo algunos canales de take back para la venta de segunda mano. Uno de los casos más conocidos es Patagonia con Worn Wear. Pues si no llega esta información al usuario, que esa ropa tiene este potencial de reutilización, pues ese potencial no lo vamos a alcanzar. Por último, también nos preguntaremos si podemos comercializar el producto como servicio. Esto puede sonar un poco extraño, pero al final no estamos hablando de nada más que de un alquiler. Aquí os pongo el ejemplo de Mad Jeans, que lo que hace es alquilar sus vaqueros por 9,95 al mes. Este precio tengo que admitir que es muy probable que haya cambiado, pero el tema es que lo que hacen es alquilar estos vaqueros y al final del contrato de alquiler el usuario sabe que puede devolver esos vaqueros a Mad Jeans y que ellos que tienen el conocimiento de cómo está fabricado ese vaquero, de cuál es la composición del vaquero y de cómo reciclarlo, lo convierten en materia prima para hacer de nuevo nuevos vaqueros. En la fase de uso de productos o servicios nos preguntaremos si podemos diseñar para la multifunción. Por ejemplo, si podemos diseñar un elemento que pueda durar durante las distintas estaciones del año, se pueda usar durante las distintas estaciones del año o se pueda usar en contextos distintos, ¿no? También nos preguntaremos si podemos ofrecer un servicio de reparación, como hacen ya algunas marcas en el ámbito de la moda, una de ellas Nudie Jeans, que con la compra del vaquero también incluyen a lo largo de su vida útil las reparaciones que se le tengan que hacer. Y nos preguntaremos también si podemos informar al usuario sobre cómo mantener los productos para que duren más tiempo. Esto lo hemos trabajado desde Inedit con Nani Marquina, una marca de alfombras conocida en Cataluña, que ha introducido ya su pasaporte digital de producto, este vehículo donde vamos a comunicar todo lo que estamos haciendo relativo al reglamento de ecodiseño que os contaba antes, donde han incluido, aparte de los requisitos de información y sobre los requisitos de rendimiento del producto, también han incluido cómo puedo mantener esta alfombra para que dure más tiempo. Y por el lado de los servicios de reparación os dejo aquí 3 plataformas, Soho, Círculo y Tilly, que todas ellas de formas distintas, pero al final lo que hacen es ofrecer este servicio de reparación plug and play para tu marca, ¿no? Ponen en contacto a una persona que puede hacer la reparación con la marca que tiene un cliente que tiene su necesidad de reparar algún producto. Y llegados a la fase de gestión de generación y gestión de residuos, digamos que nuestro trabajo debería estar hecho. Si en esta fase es cuando nos estamos planteando cómo vamos a reciclar un producto o que lo queremos reciclar recuperando el 98% del valor de ese producto, llegamos muy tarde. Todas estas preguntas y todo este rediseño nos lo tendríamos que haber pensado mucho antes. Entonces, con todo esto que os he explicado, hoy yo os venía a explicar por qué no esperar a pasar a la acción y a ponernos a ecodiseñar. Aquí va mi punto de vista, os lo voy a explicar comparando los riesgos y beneficios de un business model lineal versus un business model circular y a ver pues si soy capaz de convenceros. Aquí os enseño un business model Canvas tradicional rellenado con información sobre un modelo lineal, ¿no?
A destacar aquí lo que vemos es que la estructura de costes depende de unos recursos que son finitos, que como contaba cada vez son más escasos y cada vez tienen un coste mayor y más volátil. También depende la estructura de costes de los costes de gestión de residuos, que también cada vez son más caros. Y el flujo de ingresos depende directamente de la capacidad de la marca de vender más productos. Y sus socios clave, propuesta de valor y segmentos de cliente, digamos que, perdón por la expresión, pero generan poco valor, en el sentido de que mis socios clave, yo no me asocio con ellos porque comparta una visión, sino que es una asociación más práctica, ¿no? Y la propuesta de valor y segmento de clientes las escojo según la regla que impera en el mercado, que es si voy a ser capaz de venderle más productos o no. Y en cambio, en el caso de un business model circular, lo que vemos es que la estructura de costes es más resiliente. ¿Por qué? Porque como estoy recogiendo la inversión que he hecho en recursos al inicio de mi negocio, porque recojo los residuos, por ejemplo, el ejemplo de Mad Jeans, ¿no? Recogen sus propios vaqueros para volver a hacer vaqueros. Entonces, se tienen que gastar muchos menos euros en provisionamiento de recursos. Y además, como generan menos residuos, también les cuesta menos la gestión de esos residuos. Y por el lado de flujo de ingresos también vemos que tenemos unos modelos más resilientes, porque no dependemos solo de la venta de productos, sino también de modelos que tienen más que ver con este pago por uso o pago por servicios, que lo que nos permite es diversificar el flujo de ingresos y no depender solo de la venta. Y también vemos que los socios claves, la propuesta de valor, la segmentación de clientes, apuestan para una generación de valor alto, ¿no? Yo me asocio con mis socios porque compartimos una visión sistémica, una visión y unas ambiciones que son compartidas. Mi propuesta de valor son productos de calidad. Mi segmento de clientes son aquellos clientes que crean en la sostenibilidad que estoy trayendo al mercado. Y además, para hacer todo esto, cuido mucho más las relaciones con clientes y uso nuevos canales para mantenerlos informados todo el rato y poder conseguir esta recuperación de los productos que he puesto en el mercado para ahorrarme coste en recursos y en generación de residuos, ¿no? Es todo un circulillo. Aquí os quería dejar un ejemplo de otra empresa, se llama Coleo, y para mí podría ser un poco cómo podría ser una cadena de valor de la industria textil del futuro. Ellos se organizan con varias unidades de negocio que son independientes, pero que cada una de ellas conforma una de las capas de la cadena de valor de los tejidos. Vemos a Coleo Recycling, que tienen instalaciones optimizadas para identificar de forma automatizada los distintos textiles para la reutilización o el reciclaje y así canalizar esos flujos de materiales hacia las industrias que los puedan transformar. Luego, Coleo Fibers y Coleo Textiles básicamente descomponen estas prendas para reciclarlas y volverlas a convertir en materia prima. Primero una fibra, luego un hilo, luego un tejido. Luego en Coleo Studio lo que hacen es transformar esos tejidos en nuevas prendas y en Wastex están contribuyendo a la transformación de la industria textil con el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Y a todo esto, como ellos controlan toda la cadena de valor, tienen ya trazabilidad de qué le pasa a sus productos desde el inicio hasta el final, cosa que en la actualidad no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y porque ya lo han conseguido y ya tienen toda esta información, han lanzado de forma voluntaria y anticipándose a la normativa su pasaporte digital de producto sobre sus productos. Con esto vuelvo a la pregunta de por qué no esperar. Yo os diría porque la emergencia climática, los consumidores y la regulación ya nos lo están pidiendo o nos lo van a pedir. Y porque el ecodiseño nos permite, lo que ahora contaba, ¿no? Ahorrar en recursos y en generación de residuos, lo que nos da modelos económicos mucho más resilientes, nos alinea con la voluntad política y normativa europea y también con los límites planetarios, con esta emergencia climática. Y todos estos beneficios están realmente al alcance de la mano a través del ecodiseño. Pero un cambio sí no se hace de hoy por la mañana. Por eso
creo que cuanto antes empecemos, antes llegaremos allí donde queremos llegar. Y os quería dejar con esta frase de porque el futuro se diseña hoy. Y con esto acaba lo que tenía preparado para vosotros y vosotras. Muchas gracias y hasta aquí. Julia, muchísimas gracias a ti porque nos has dado aquí una masterclass de ecodiseño en 30 minutos, que esto es un lujo y un privilegio. Y bueno, lo que decía es, si tenéis preguntas, aprovechar que estamos en directo para hacerlas. Yo voy lanzando, que también tenía, y la primera que tenía, de hecho, era eso, ¿no? De si realmente el ecodiseño es rentable. Tú nos has dibujado un escenario que bueno, que parece como mínimo a un medio plazo, quizás de entrada costará más, pero a un medio plazo sí que lo es, ¿no? Porque las materias primas quizás son más caras, las materias primas ambientalmente más responsables, pero si ya conseguimos aprovecharnos de nuestras propias, pues sí que nos saldrá más económico. Tema atractivo, también tenía aquí la duda, ¿no? De muchas veces diseñadores dicen es que ecodiseñar es menos atractivo. Nos has traído ejemplos muy atractivos de ecodiseño. Y el tema de vender menos también nos lo has como solucionado. Digo, ostras, si hacemos los productos más durables, venderemos menos. Bueno, hay otros modelos de negocio. Entonces, una empresa, un empresario, una empresaria que ahora esté viendo este webinar dice, vale, pues, ¿por dónde empiezo? Porque, claro, para que esta rueda gire y sea rentable. Claro, el punto para empezar siempre es analizar un poco cuál está siendo mi propuesta de valor, cómo son mis productos, dónde están aquellos quizás puntos donde puedo mejorar en el propio diseño del producto, dónde se está acumulando el impacto ambiental en ese producto. Pues yo qué sé, en este material, ¿no? Pues voy a buscar cuál puede ser la alternativa a este material. O yo tengo un producto realmente de mucha calidad y muy durable, pues voy a estudiar cuáles son los servicios o otros modelos de negocio que podría ofrecer relacionados con mi producto, que ya está muy bien diseñado, que ya tiene una muy alta calidad. Yo diría una de las dos. Vale, genial. De hecho, hemos hecho un webinar que lo hicimos con Aecio Dantas de Silbón, que nos explicaba, ¿no?, cómo revender, cómo a ellos les estaba funcionando la reventa de sus productos durables, con lo cual genial. Va a ver si os animáis con preguntas, creo que hay alguna por ahí. Mira, Melina, ¿hay alguna empresa que te guíe un poco más profundo en esto? Pues nosotros. Nosotros mismos. Nos llamamos Inedit Innova, como decía, y esto pues acompañamos tanto en métricas ambientales como si queréis un análisis científico de dónde se concentran los impactos de un producto para luego tomar decisiones basadas en la ciencia. Acompañamos también en estrategia de empresa y acompañamos también en ecodiseño de producto, que muchas veces puede incluir una colaboración un poco entre todas estas áreas a nivel de estrategia y también de análisis de ciclo de vida, que sería una métrica ambiental que usamos para tomar decisiones luego en cómo diseñamos o en cómo ajustamos algunos materiales o algunos aspectos del producto. Muy bien, perfecto. Venga, más preguntas. Cristina, ¿podrías dejar por escrito las empresas que has puesto como ejemplo? Bueno, lo puedes dejar por escrito en comentarios, Julia. De todas maneras, este webinar queda grabado y lo podréis recuperar siempre que queráis, tanto en LinkedIn de Move como en Modaes, como en la web de Move, o sea que ahí podéis tomar apuntes y de todo. Genial, ¿qué más? Luego, yo no sé si, bueno, vamos viendo, si entra alguna pregunta, pues le damos prioridad. Yo pensaba, ¿qué les falta a los departamentos de diseño para que se trabaje más ecodiseñando? Porque a veces se ven frenos, ¿no? Dicen, ostras, ahora me vienes aquí que me limitas el número de materiales o el tipo de materiales que puedo usar. Me cuartas la creatividad, ¿no? Esto igual son frases que os suenan por ahí. Sí, nos suenan, pero también suenan otras frases que hemos escuchado toda la vida de que a la creatividad, cuando la metes en una caja, encuentra otra salida, ¿no? A veces tener un design brief muy acotado te permite la creatividad mucho más que tener una página en blanco, ¿no? Yo creo que ahí pues tenemos unos materiales maravillosos y también se están desarrollando un montón de nuevos materiales a raíz de buscar materiales que tengan un impacto mucho menor, que
campo por explorar siempre hay. Campo por explorar, y quizás te iba a preguntar, ¿no?, qué le faltan a las empresas para que se animen más a trabajar el ecodiseño. ¿Qué crees que les falta? A veces yo creo que, o lo que yo he visto por experiencia, no es tanto que falten ganas, sino un poco de coordinación y esta visión un poco estratégica, ¿no? Porque a veces parece que sea una persona sola o un departamento solo dentro de la empresa que intenta accionar esto y por sí solos, pues claro, se encuentran con muchas barreras, ¿no? Pero cuando trabajamos un poco en esta estrategia y en por qué queremos apostar, pues creo que por ahí está el camino. Genial. Y recursos para, más allá de Inedit, por supuesto, que ya hemos visto, recursos que hayan para formarse, para encontrar información. En Move tenéis varios webinars que van tocando el tema desde distintos puntos de vista. En la web de Move hay bastante información, mucha en abierto, alguna en privado, sí que para los miembros de la plataforma. ¿Qué nos sugieres? Yo sugeriría la web que a mí me hizo convertirme en una forofa de la circularidad, que es la Ellen MacArthur Foundation, que trabajan muchos materiales y hicieron recientemente, igual ya no tan reciente, pero hicieron todo un estudio específico para el sector de la moda que le llaman A New Textiles Economy, Redesigning Fashion's Future. Y ahí con esto tenéis para haceros expertos y expertas. Genial, un buen recurso. Y ahora justo están trabajando con Refashion Model o algo así que se llama, que es cómo hacer rentable, que es muy interesante, ¿no? Precisamente cómo hacer rentable los modelos de negocio circulares en moda. Con lo cual están investigando, todas grandes empresas del negocio de la moda están allí exponiendo cómo lo están haciendo y qué cosas les están saliendo bien, qué cosas no tanto, para ir aprendiendo y precisamente para que luego, yo creo, toda empresa, esta empresa más mediana, pueda no equivocarse tanto, claro, de probar. ¿Cómo ves al negocio de la moda, al sector de la moda en cuanto a ecodiseño? Yo creo que tú tocas otros sectores, con lo cual, ¿no? Entiendo, con lo cual, sí. respecto a otros campos. Yo diría que un poco todos los sectores les está viniendo esto y se están poniendo las pilas. En el sector de la moda, el sector del mueble, ya hemos trabajado en varios proyectos, así que diría que como temperatura, pues sí, ya se está activando el sector para trabajar hacia allí. Y no falta más que un ejemplo como Camper, que ya esté teniendo un proyecto tan yo diría radical como un zapato modular, ¿no? Sí, esto ha sido muy interesante. En la web de Move justamente tenemos un apartado que es Fashion in Action, que vamos publicando buenas prácticas, ¿no?, de empresas que están trabajando desde distintos puntos de vista la sostenibilidad, pero también el ecodiseño. Seguro que allí podéis inspiraros y encontrar ejemplos. Es decir, seguro está claro que queda mucho camino también. O sea, el sector se está activando, pero hay margen. Sí, claro que hay margen exacto para todos. Y a nivel, ya te dejaré, no sé si queréis lanzar preguntas, aprovechar que estamos en directo, que nada, cerramos. A nivel legislativo que has ido comentando, desde tu expertise y tu experiencia, ¿cómo ves la legislación? ¿Está siendo muy exigente? Bueno, lo que no se ha aprobado nada o implementado nada en concreto, pero muy exigente, muy laxa. ¿Cómo ves? Nosotros que la vamos siguiendo de cerca, siempre vemos propuestas que son muy exigentes que luego acaban un poco diluidas, pero aún así, con la dilución, ¿no? Me siguen pareciendo propuestas muy, muy necesarias y muy útiles, porque al final el reglamento de ecodiseño nos da como el design brief de cómo tenemos que diseñar, ¿no? Porque nos pone ahí todos los criterios, estos requisitos. Al final te está diciendo, tienes que cumplir con todos estos requisitos. Cumplir con todos, exigente, difícil. Iremos llegando, ¿no? Pero me parece muy interesante que nos lo estén poniendo tan todo en un mismo sitio, ¿no? Iba a decir fácil seguro que no, pero al menos nos están dando un poco una guía a seguir.
Exacto. Sí, sí, es también muy interesante, quizás es más dura de leer la lectura, pero del reglamento, porque aporta mucha visión. Pues nada, Julia, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicárnoslo también. Te doy muy las gracias. Y nada, yo antes de irnos os quería recordar eso, que justo podéis recuperar este webinar y todos los Move Live que hemos ido realizando en LinkedIn, en la página web de Modaes y en la página web de Move, Moda en Movimiento. También, si tenéis cualquier duda, pregunta, lo que queráis, pues nos lo hacéis llegar también por LinkedIn o por la página web y os la contestamos o nosotros o se lo reportamos a Julia. Y nada, gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado hoy. Gracias, Julia, a ti. Ahora nos veremos ya pasado verano, nos veremos el 16 de septiembre en el próximo Move Live, que además en esta ocasión contaremos con Pilar Riaño, que es fundadora de Modaes y de Cinnamon News y también de Move. Pilar nos ayudará a entender el momento presente y proyección de futuro de la sostenibilidad en el negocio de la moda a través de un ejercicio de contextualización histórica, ¿no? De cuándo, cómo y por qué se coló la sostenibilidad en el negocio de la moda en España. Yo personalmente tengo muchas ganas de este webinar que seguro que nos ayudará a poner foco al nuevo curso. Y nada, hasta entonces os deseamos un muy buen verano. Feliz verano. Gracias. Gracias.